Muy buenos días, hermanos y amigos que nos van a ver por medio de Facebook en esta mañana. Les saludo con la gracia y la paz del Señor, ¿no? Agradecido al Señor por este día que Él nos ha dado, un día que podemos hablar de su palabra, ¿no? Y vamos a empezar este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, te damos gracias, Padre, por este día que tú nos has dado, Señor. Un día más de vida, Señor. Agradecido, Señor, porque tú nos haces ver nuevamente el sol, Señor, nos hace ver a la familia, y te agradecemos, Señor. Hoy entramos, Señor, al trono de tu gracia, confiados, Señor. Primeramente, Señor, agradeciéndote y también, Señor, pidiéndote perdón por todas nuestras falencias, Señor. Creemos, Padre, que somos tu justicia en Cristo Jesús. Padre, te pedimos, Señor, tu guía y tu dirección por medio de tu Espíritu Santo, Señor, en esta mañana, que Él sea hablando, Señor, que Él sea hablando por medio de nosotros, Señor, a todo aquel que quiera oír lo que es la salvación, Señor, y que verdaderamente necesitan oír tu evangelio, Padre. Gracias te doy, Padre, y te pedimos, Señor, porque reconocemos, Padre, que necesitamos de ti, que dependemos de ti solamente, Padre de la gloria. Gracias te doy, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amados hermanos, amigos que nos van a estar viendo en Facebook, les saludamos. Les saluda el hermano Juan desde acá, desde el Valle Alto, Punata, Cochabamba, ¿no? Saludamos a todos los hermanos que nos van a ver, a los hermanos también de Buenos Aires que nos van a ver también. Les saludo con la gracia y la paz del Señor, ¿no? Saludamos también a mi familia que se encuentra allá en Beni, a mis padres y a toda mi familia, ¿no? A mis hermanos. Que el Señor pueda bendecir en gran manera. Y bueno, agradecido al Señor, hermano. Gracias al Señor porque podemos compartir lo que es la palabra del Señor. Oye, hermano, sabemos que escuchamos toda clase de predicaciones, ¿no? Pero sabemos que la palabra del Señor es clara y verdaderamente hoy vamos a hablar sobre la salvación, ¿no? Dice que la salvación es por gracia. La salvación ha sido gratuitamente para nosotros, ¿no? Y muchas veces, hermano, los hijos de Dios estamos queriendo obrar para ganar nuestra salvación. Pero la palabra del Señor ahí en Efesios nos muestra que la salvación es por gracia, ¿no? Pero primeramente vamos a empezar, hermano, hablando que todos estábamos condenados, que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Le voy a mostrar un pasaje, hermano, ahí en Romanos capítulo 3, ¿no? Versos 24. Y ahí habla de que la justicia es por medio de la fe. Pero primeramente dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versos 21, dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Vio? Entonces, ahí vemos nosotros que el pecado reinó para muerte. ¿Y eso cuándo empezó? Cuando el primer hombre, que fue Adán, desobedecieron a Dios, ¿vio? Entonces al desobedecer ellos, entró el pecado y la muerte al hombre, ¿vio? Entonces ahí vemos nosotros, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos estábamos fuera, todos hemos sido enemigos de Dios, ¿vio? Entonces el hombre está enemistado con Dios, pero ahora vino la gracia. Vino un Salvador, vino un libertador, y él se llama Jesucristo, ¿no? Jesucristo vino ¿para qué? Para salvar, dice, lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El hombre, ¿no? Entonces, ahora necesita creer ¿en quién? En Jesucristo. La palabra del Señor dice que la fe en Jesucristo es el único. Vamos a poner, hermano,
amigo que usted me está oyendo, es el único pasaporte, el único requisito para poder entrar o para tener paz para con Dios, ¿no? Entonces, vemos que nuestra salvación de los hijos de Dios es gratuita, ¿no? Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, ¿no? Y ahí nosotros vemos, hermano, la salvación. Entonces la salvación es gratuita. Entonces cuando dice allá, por ejemplo, lo que leíamos hace rato, Romanos capítulo 3, verso 24, dice, ¿no? Siendo, dice, justificados gratuitamente, dice, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si nosotros bien sabemos, amados hermanos, que la salvación es gratuita para todos los hombres, ¿no? Es gratuita. Pero déjeme decirle, amado hermano, amigo que usted me está oyendo, que la salvación verdaderamente tuvo un precio. Tuvo un precio. No fue gratuita. Para nosotros es gratuita, pero sabemos que tuvo un precio. Y ese precio solamente el Hijo de Dios lo pagó, ¿no? Y tuvo un alto precio. No es cualquier precio, amados hermanos, amado amigo que usted me está escuchando. No es cualquier precio la salvación. La salvación verdaderamente tuvo un alto precio, que fue que verdaderamente Jesucristo puso su vida. Él murió en mi lugar, Él murió en su lugar de usted. Él llevó lo que es el pecado, Él llevó lo que es la maldición de la ley. Todo Él llevó en su cuerpo a la cruz del Calvario. Dio su vida, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces tuvo un alto precio, pero ya Él lo pagó. ¿Quién? Jesucristo. Dijo en la cruz: consumado es, todo está hecho, ya nada hay por hacer. Pero ahora vemos, hermano, cuán importante es nosotros defender, hermano, nuestra justificación. ¿Cuál ha sido nuestra justificación? Que ha sido por gracia. Hemos sido juzgados, hermano, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver estas cosas, amados hermanos, que verdaderamente la salvación verdaderamente es por gracia, ¿no? Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? En Cristo, amados hermanos, ¿no? Dice, por ejemplo, vamos a leer ahí en Romanos capítulo 5, verso 1. Nos dice Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora hemos sido justificados. ¿Cómo hemos sido justificados nosotros? Por medio de Cristo. Dios el Padre nos ha juzgado a nosotros y nos ha hallado sin culpa por la obra redentora, por el sacrificio que hizo Cristo, porque ese sacrificio fue una vez y para siempre, fue para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Entonces ahora venimos a Él y sabemos que nosotros, hermanos, nuestros pecados son perdonados, son borrados, y Él dice que no se acuerda más, ¿vio? Entonces ahora vemos nosotros que por medio de la fe en Cristo, hermanos, somos justificados, somos santificados y somos redimidos, ¿vio? Entonces ahí vemos nosotros estas cosas, amados hermanos. Cuán importante es que nosotros podamos ver que la salvación es por gracia. No como a veces nosotros, dice el 9, ¿no? No por obra, dice, para que nadie se gloríe o para que nadie se jacte en su presencia, ¿vio? Para que nadie se jacte. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? ¿No? Porque sabemos, hermano, que no es por obra
no es nuestra propia justicia lo que nos va a salvar, hermano, de la condenación, ¿vio? O de la ira venidera, sino que verdaderamente es la obra del Señor Jesucristo, la única que nos puede dar la salvación, o la que nos dio la salvación a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Entonces, vemos nosotros que es el don, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora nosotros podemos ver que el don de Dios, hermano, muchas veces es despreciado, ¿no? Si el don de Dios es un regalo que Él envió a este mundo, pero muchas veces el hombre desprecia. La luz vino al mundo, pero los hombres más amaron las tinieblas, ¿vio? Entonces, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Vamos a ver, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, versos 27, dice así, amados hermanos. Porque dice así: ¿dónde puede estar la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces ahora vemos, amados hermanos, que no es por las obras de la ley que nosotros somos salvos, que no es por las obras de la ley que verdaderamente nosotros somos justificados, sino por la ley de la fe. ¿Vio? Entonces viene a ser una ley la fe, ¿no? Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero ahora, hermanos, vemos nosotros que hay otro evangelio. ¿Vio? Quieren introducir otro evangelio, hermano, que es por las obras, que le dicen a los hermanos en este tiempo, amados hermanos, que él tiene que ganarse la salvación, porque si no la va a perder. ¿Vio? Entonces, si fuera verdaderamente así, entonces no estaríamos creyendo en lo que verdaderamente Jesucristo hizo por nosotros. No estaríamos dándole el valor verdaderamente a lo que Cristo ya hizo, a lo que ya Él pagó, a lo que ya Él dijo en la cruz: consumado es, ¿no? Entonces, vano sería entonces hablar de decir creer en nuestro Señor Jesucristo, porque dice eso: el que cree en el Hijo de Dios, este tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Vio? Ya no es condenado. Ahora, el que no cree, ese ha sido condenado, pero el que cree no es condenado, ¿no? Entonces la palabra del Señor nos muestra que verdaderamente, cuando dice, no es pues esta la jactancia. ¿Dónde puede estar la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Pero ahora, hermano, hay un evangelio diferente, ¿vio? Que se ha introducido, que verdaderamente los hijos verdaderamente tienen que estar, hermano, bajo estatutos, ordenanzas y mandamientos de hombre. ¿Vio? Tienen que hacer obra, hermano, para no perder la salvación. Pero déjeme decirle que la salvación, hermano, si usted ha creído en Cristo con un corazón constricto y humillado, verdaderamente usted, hermano, no pierde la salvación, ¿no? Porque verdaderamente Cristo es el que da la salvación y la vida eterna. Mire lo que dice, por ejemplo, Juan, capítulo 1 de Juan, hermano. Vamos a leer ahí. En Juan, capítulo 5, verso 11, hermano. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Dónde está la vida eterna? En su Hijo. ¿Vio? Y esa es la salvación, entonces, hermano. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces vemos nosotros que cuando nosotros tenemos la salvación y la vida eterna, es porque hemos creído en el Hijo y tenemos al Hijo dentro de nosotros. ¿Vio? Porque eso fue una promesa, hermano. La promesa es que Él dijo que iba a estar siempre con nosotros, que no iba a dar su espíritu y que Él iba a morar en nosotros. Dice el mismo Efesios capítulo 1, ¿no?
Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a leer ahí. En el verso 1:13 dice: y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra redención, de nuestra herencia, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Gloria a Dios, hermano. Entonces ahora hemos sido sellados, somos propiedad de Él, le pertenecemos a Él, amados hermanos, ¿no? Cuando nosotros venimos a Él y nos rendimos a los pies de Cristo y venimos con ese corazón contrito, humillado, diciendo verdaderamente, soy un pecador, necesito de ti. Entonces el Espíritu viene, hermano, y nosotros cuando le recibimos entonces como Señor y Salvador, lo hacemos dueño de todo nuestro ser, le entregamos todo nuestro ser a Él. Ahora nosotros venimos a ser dependientes de Él, hermano. ¿Vio? Ahora nosotros no solamente eso, hermano, sino que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? Que es la arras, ¿no? Ahí está, hermano, que es la arras de nuestra herencia. Entonces, tenemos que creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No despreciemos lo que es la gracia, hermano. No despreciemos la gracia. No caigamos de la gracia de Dios. No la hagamos vana la gracia de Dios, porque si hacemos vana es cuando nosotros queremos ir por nuestras obras, sacándole mérito al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Efesios dice, no por obra para que nadie se gloríe. Qué precioso, hermano. Mire lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 1:29, hermano. Cuando usted va a 1 Corintios 1:29, usted se va a dar cuenta, hermano, de estas cosas. Porque si nosotros éramos esto, hermano, primeramente dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, dice, de que nadie se jacte en su presencia. Y aquí a los Corintios le está hablando el apóstol Pablo, le dice en el 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces ahora, ¿a quién se lo vamos a dar el mérito? ¿A nosotros mismos o a Cristo? Al Señor Jesucristo, hermano. A Él nosotros tenemos que darle los méritos. A Él, hermano, tenemos que darle la gloria y la honra, ¿no? Porque para Él, hermano, tenemos que gloriarnos verdaderamente en el Señor, diciéndole verdaderamente, gracias, Señor. Gracias porque verdaderamente tú me has dado la salvación. Tú me has justificado. Por medio de ti he sido justificado. Tú me has santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Que me has apartado para ti. ¿Yo? Entonces ahora no es mérito de nosotros, hermano. Vamos a seguir leyendo, por ejemplo, hermano, hablando de nuestra salvación, que la salvación no es por obra. Y si fuera por obra, como dice, por ejemplo, Romanos capítulo 11, vamos a leer Romanos capítulo 11, verso 6. Y si por gracia, ya no es por obra. ¿Vio? Entonces, si la salvación es por gracia, hermano, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Si fuera la salvación, amados hermanos, por obra, por cumplir los mandamientos, o por hacer las obras, ¿no? Entonces, ya no sería gracia, hermano. ¿Vio? Le estaríamos sacando los méritos, hermano, al don de Dios. Estaríamos despreciando el regalo de Dios,
si fuera verdaderamente la salvación por las obras. Porque así dice, hermano. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia. ¿Por qué, hermano? Si usted verdaderamente piensa que la salvación es por obra, hermano, que usted tiene que seguir obrando para no perder, entonces ya no sería gracia. Dios, hermano, estaríamos haciéndolo a Jesucristo todavía como un deudor. ¿Vio? Pero, hermano, nosotros acá vemos que verdaderamente si es por obra ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Qué precioso, hermano, ¿no? Porque si nosotros vemos estas cosas, hermano, cuando, por ejemplo, cuando él dice en Tito, capítulo 2, verso 11, para esto, dice, vamos al 2.11, dice, porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado, dice, para salvación a todos los hombres. Porque la gracia de Dios, el don de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Estaba viendo ahí un pasaje, amados hermanos, ahorita lo voy a decir. En Gálatas capítulo 2, no me acuerdo si es Gálatas, vamos a ver, hermanos, se me vino ese versículo, capítulo 2, verso 26, si no me estoy equivocando, hermanos. Vamos a leer ahí. Amén. Porque aquí habla, hermano, que somos justificados por la fe. ¿Vio? Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria a Dios. Qué maravilloso, hermano, es ir conociendo, ¿no?, la riqueza de su gracia, hermano, o las inescrutables riquezas de su gracia. Porque acá, hermano, nosotros podemos ver que nosotros no somos justificados, hermano, por las obras de la ley. Porque dice, por las obras de la ley nadie será justificado. Ningún hombre será justificado por las obras de la ley, ¿no? Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera, ¿vio? Entonces ahí vemos nosotros, hermano. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Solamente, hermano, por la fe en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, el justo por la fe vivirá. El cristiano vive y anda por fe. ¿Sabe lo que le agrada a nuestro Dios? Es la fe. Es la fe en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, hermano, no desechemos la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, no, yo no desecho la gracia de Dios, dice. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás Cristo murió. Si usted piensa, hermano, que usted no ha sido juzgado todavía, hermano, que usted no es justo delante de Dios, que usted necesita ganarse la justicia, hermano, entonces, ¿para qué vino Cristo, hermano? Que usted quiere justificarse por su propia justicia, hermano, delante de Dios, entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces la palabra dice, entonces por demás vino Cristo. ¿Despreciamos la gracia de Dios? ¿Despreciamos el regalo de Dios? No. Si nosotros vemos la fe, hermano, o la gracia es algo que el hombre no merecía, o que nosotros no merecíamos, hermano. Pero sin embargo Dios se plació. Dios se plació darnos la salvación mediante su Hijo.
mediante el sacrificio, mediante esa ofrenda perfecta que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, que Dios da gracia, ¿no? Ahora nosotros somos libres, hermano, libres del pecado, libres, hermano, para estar, pero no usemos esa libertad, como dice a los Gálatas, como ocasión para la carne, ¿no? Mire lo que dice, por ejemplo, Gálatas capítulo 3, versos 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. ¿Quién puede hacer, hermano? El que dice que depende de las obras de la ley, hermano, está bajo maldición. Porque el mismo Jesucristo, hermano, nos ha librado de la ley, de la maldición. Eso dice en el verso 3, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque Cristo está maldito todo que es colgado en un madero, ¿no? Qué precioso, amados hermanos. Entonces podemos ver, hermano, que nuestra salvación es por gracia. Tito capítulo 3, verso 7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos, dice, conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Vio? Conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces ahora somos justificados, hermanos. Hemos recibido nuestra justificación por la fe en Cristo, ¿no? Mire lo que dice, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 6, verso 11, dice, y esto era algunos, mas ya habéis sido lavados, ya lo leí hace rato, hermano, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria le damos al Señor. Y leíamos hace ratito Gálatas 3:24. El que quiera depender de las obras de la ley, hermano, sabemos que la ley, hermano, ha sido nuestro ayo, es el que nos ha llevado verdaderamente a Cristo, ¿no? Porque dice Gálatas 3:24, de manera, dice, que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Vio? Entonces ahí vemos nosotros, hermanos, que ahora nosotros hemos sido justificados por la fe. ¿En quién? En Cristo, amados hermanos. Saludamos a nuestro hermano Edil Salazar, que nos está viendo, que el Señor pueda bendecir su vida, a todos los que nos están viendo, amados hermanos, ¿no? Gracias damos al Señor, hermano. Entonces nuestra justificación es por la fe. Si bien al principio nosotros decíamos, hermanos, que fuimos destituidos, que nosotros éramos enemigos de Dios, pero ahora, hermanos, se ha introducido otro evangelio, ¿no? Como decía el apóstol Pablo a los Gálatas, cuando él le dice, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, ¿no? Para seguir un evangelio diferente. Entonces el apóstol aclara, hermano, no es que haya otro evangelio, porque sabemos, hermanos, que hay un solo evangelio, que es el evangelio de gracia, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿vio? Porque la gracia es el evangelio y el evangelio es la gracia, o Cristo es el evangelio, ¿vio? Entonces ahí vemos nosotros, amados hermanos, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros en este tiempo, hermano, los que han aparecido, los engañadores, los que han aparecido, hermano, queriendo que cumplan nuevamente, hermano, o que se vuelvan a los rudimentos, o que se vuelvan verdaderamente, hermano, al judaísmo, ¿vio? Volviendo, hermano, a los ritos, volviendo otra vez a la ceremonia, hermano. Y eso no quiere el Señor. Él quiere que nosotros vivamos y andemos por fe.
Lo único que agrada a Dios verdaderamente es la fe, porque dice allá en Hebreo que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Vio? ¿Qué es lo que agrada a Dios? No, hermano, pero hay que hacer la voluntad de Dios, si no la salvación se pierde. Mire, hermano, vamos a leer qué es hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, Juan capítulo 6, versos 39. Ahí nos va a testificar, hermano, la palabra del Señor. En Juan capítulo 6, versos 39 dice, ¿qué es hacer la voluntad del Padre? No, porque muchas veces piensan, hermano, no, hermano, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, si no vamos a perder nuestra salvación. ¿Vio? Pero ahí vamos a ver, hermano, en Juan capítulo 6, versos 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Qué dice? Que todo lo que me diere el Padre, no pierda yo nada, dice el Señor Jesús, ¿no? Sino que lo resucite en el día postrero. ¿Vio? Entonces, y esta, dice en el 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Gloria le damos al Señor, hermano. ¿Vio? Y hace rato leíamos, hermano. Si usted verdaderamente dice, no hay que hacer la voluntad del Padre, hay que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué es hacer la voluntad del Padre? Esta es la voluntad del Padre. Dice Jesús, el que me envió, que todo lo que Él le diera, dice, no pierda yo nada. O sea, que no pierda ninguno. ¿Vio? Sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad que el que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros vemos allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Y leíamos hace rato entonces en primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. ¿Y usted sabe qué es eterno? El mismo Dios es eterno. Algo que no se termina, algo que verdaderamente es perdurable, ¿no? Entonces ahora nosotros, hermanos, nos vemos y nosotros vemos que Cristo está en nosotros. Por eso dice Primera de Corintios, en Segunda de Corintios, vamos a leer, hermano, dice, examinaos, dice. Ahí nos habla, hermano, el apóstol Pablo le hablaba a los corintios, en el capítulo 13, verso 5, dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe, dice. Probaos a vosotros mismos. O no conocéis, dice, a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Hermano, nosotros tenemos que examinarnos y ver que verdaderamente Cristo está en nosotros. ¿Vio? Él vive en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nosotros, hermanos, venimos a ser el templo del Espíritu Santo. Entonces ahora Él permanece en nosotros. Nosotros estamos en la vid verdadera, hermano. Los hijos de Dios están en la vid verdadera. ¿Vio? Porque hemos creído, hermano, en el Hijo de Dios. Hemos sido librados, hermano, de la ira venidera. Hemos pasado de condenación, hermano, de muerte a vida eterna. Romanos dice, por ejemplo, hermano, capítulo 6, hermano, si no me equivoco, hermano, ahí vamos a leer. Dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Primeramente, el pecado es muerte, hermano. Pero dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Amén. Gloria le damos al Señor. Ahí vemos nosotros nuestra salvación. Vemos, hermano, a Cristo como el dador o como Cristo la vida, que es la vida, ¿vio? Entonces, hermano, que nosotros podamos ver, hermano, en este tiempo, ¿no? Que verdaderamente nosotros fuimos salvos por gracia.
que nuestra justificación es gratuitamente. Pero como le dije al principio, hermano, todo esto que nosotros hablamos de la salvación, hermano, ha tenido un precio. Dios tuvo que pagar, dando a su propio Hijo, ¿vio? Y ese fue un alto precio porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, hermanos. No le saquemos el mérito a nuestro Señor, hermano, ¿no? Sino que nosotros, hermano, verdaderamente nuestra justicia viene de parte de Dios por medio de Cristo, ¿no? De nada, hermano, le sirve al hombre hacer su propia justicia. De nada al hombre le sirve hacer buenas obras, ¿no? Hay muchas personas, hermanos, que hacen buenas caritativas, buenas obras, diciendo esto y todavía se excusan, hermanos, diciendo esto, yo nunca he robado, yo nunca he matado. ¿Cómo el Señor me puede condenar? ¿No? Entonces, eso dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de Él. Lo único que tiene valor, hermanos, y significativo verdaderamente, es el sacrificio, es la ofrenda que hizo el Hijo de Dios, ¿no? Porque Él se ofreció a sí mismo. Eso es lo único que importa, hermano, lo único que verdaderamente vale delante de Dios. Amén. Entonces, gracias doy al Señor, hermano, por poder compartirle a ustedes esto, hermano. Que verdaderamente, si verdaderamente, como muchos dicen en Gálatas, hermano, mejor dicho en Santiago, ¿no? Porque muchos, hasta hermanos, lo llevan a ese pasaje, hermano, de Santiago, cuando ellos dicen, ¿no? Vamos a leer, hermano, a ver donde dice, por ejemplo, donde dice, ande la fe sin obra es muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarlo? Dice, salvarle. Hace un signo de pregunta. Son signos de pregunta, hermano. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento, dice, de cada día, y si alguno de vosotros le dice, en paz, calentado y saciado, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Dice. Así dice, también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma, dice. Y eso muchos se agarran los hermanos también, ¿vio? Hermano, si nosotros vemos, hermano, que nuestras buenas obras, hermano, por nuestro esfuerzo, hermano, no nos va a salvar a nosotros. Porque el mismo Efesios dice, hermano, que en el verso 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, dice. Creadas en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué dice? Para buenas obras. La cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces ahora vemos nosotros, hermano, que, hermano, las obras verdaderamente no es lo que nos va a salvar, sino la fe en Cristo, y la fe, hermano, produce obras por medio de nosotros, ¿vio? Porque Dios ya la preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella, ¿vio? Entonces ahora vemos, hermano, que verdaderamente nosotros, la fe produce obra. No es que nosotros obramos para producir fe, hermano, sino que la fe produce obra. Y esa fe fue la que Dios ya preparó de antemano para nosotros. Entonces, qué precioso es el camino del creyente, hermano. Es maravilloso poder ver, hermano, porque este libro de Santiago está hablando, por ejemplo, cuando usted va, hermano, habla verdaderamente, porque ahí lo dice en el capítulo 1, verso 1, le está hablando, Santiago dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, dice, ¿vio? Salud. Están dispersos por todo el mundo, ¿vio? Entonces, qué precioso, hermano. Doy gracias al Señor por esta palabra, hermano,
Ahora que nosotros podamos ver, hermano, que la salvación es gratuita, hermano. Y la salvación no se pierde, ¿no? No se pierde. Ahora vemos nosotros qué es hacer la voluntad de Dios. Ahí lo vemos en la palabra del Señor en Juan 6, 39, hermano, ¿no? La voluntad de Dios que al que le dio a Cristo, hermano, los que le dio a Cristo, nadie de eso se va a perder, ¿vio? Por eso, hermano, la palabra que dice, los que murieron en Cristo, ellos serán levantados. Y luego los que hayan quedado serán transformados. Amigo que usted me está oyendo, hermano, amigo que me oye, mejor dicho, ven a Cristo. Cristo está tocando su corazón. Hoy es el día aceptable para usted. Hoy es el día de salvación para usted. No desprecie la gracia de Dios. No desprecie la salvación que Dios le ha dado, que es gratuita. La salvación vino para todo, ¿vio? Pero todos desprecian la salvación. Que el Señor pueda, que el Espíritu Santo pueda convencer al hombre de pecado. Él es el único que puede convencer. Nosotros estamos para sembrar, para regar la palabra de Dios, pero verdaderamente el Espíritu es el que convence los corazones. No endurezca su corazón, amado amigo, no endurezca. Dios está tocando. Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la vida. Jesucristo es el buen pastor. La gracia, el evangelio de gracia, hermano, no sabe más que hablar de las buenas noticias, de lo que Cristo vino a hacer. Vino a libertar, vino a sanar, vino a dar vida, a libertar a los cautivos. Para eso vino Cristo. Usted, amigo, no está cansado de vivir una vida en derrota, una vida verdaderamente de frustración, una vida verdaderamente de ansiedad, de preocupación. Venga a Cristo. Cristo lo está esperando, ¿no? Que el Señor pueda bendecir, hermano, en esta mañana. Saludamos al pastor Ramón que nos está viendo. Hoy dice que hay elecciones en Buenos Aires. Que el Señor, hermano, pueda poner a un gobernante que pueda hacer conforme a la voluntad de Él, ¿no? Que gobierne guiado por el Señor. Así que voy a cantar una alabanza, hermano, ¿no? Una alabanza para todos aquellos que necesitan del Señor. La gracia está. Estamos viviendo un tiempo de gracia. Estamos viviendo el tiempo de la dispensación de la gracia, ¿no? Hasta que Cristo venga. Dice en primera, no me acuerdo si es en primera de Pedro, en segunda, dice que el Señor no retarda su venida, como algunos la tienen por tardada, sino que Él es paciente y que Él quiere que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Quiere decir que Él quiere que el hombre se arrepienta de sus pecados, ¿vio? Y venga a Él. Con esta palabra, con este himno, quiero a todos los amigos que nos escuchan y nos van a escuchar, dice esta alabanza: ven, amigo, a Jesús. Amén. Voy a cantar, amados hermanos. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirá la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrá. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti.
Ven y confía en Él y será muy feliz. Tu cuesta pon en Dios, pues Él la llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Mas gracias ya no habrá. Puede preciarte hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Amén. Gloria le damos al Señor. Decía este precioso himno, hace una invitación, ¿no?, a los amigos, y haciéndoles saber que Cristo murió por él, ¿no?, que verdaderamente viniendo a Él recibirá el perdón de sus pecados. Pero hay un día fatal, vendrá, dice, cuando ya no habrá lugar. ¿Usted se acuerda, amigo, cuando usted que conoce, a veces, hermano, escucha, amigo, me escucha usted hablar de la palabra del Señor? Cuando en el tiempo de Noé preparaba un arca y él predicaba, hermano, hablaba ahí en los tiempos, decía que iba a venir un diluvio y nadie le creía. Y cuando vino el gran diluvio, dice que todos querían entrar, pero ya era demasiado tarde. Dios había sellado la puerta. ¿Vio? Por eso, amado amigo, no espere, hermano. Estamos en un tiempo verdaderamente de gracia, donde usted puede recibir la gracia de Dios, puede recibir al Señor en su corazón, diciéndole: te recibo como Señor y Salvador. Reconozco que soy un pecador, ¿no? Las manos del Señor están abiertas. Verdaderamente confía en Él y serás muy feliz. Confía en Él y tendrás la vida eterna. Confía en Él y tendrás la salvación. Serás libertado de la ira venidera. Pero está usted que cree en el Hijo. La palabra del Señor dice que solamente, hermano, el que cree en el Hijo de Dios, este será salvo. Tendrá vida eterna. Entonces, cuando Juan dice allá en capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Por eso, hermano, amigo, que usted me está escuchando, no todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios, pero el que recibe al Hijo, verdaderamente le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria le damos al Señor, agradecido al Señor por esta mañana que he podido compartir, amados hermanos, ¿no? Por su gracia, dice el apóstol Pablo, soy lo que soy. Dios, por su gracia. Así que, hermano, que el Señor pueda bendecir a todos los hermanos que nos vieron. Padre amado, te damos gracias, Padre, por este momento que hemos podido compartir tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, nos muestra que verdaderamente somos salvos por gracia, por la fe en Cristo Jesús, que hemos sido justificados gratuitamente. Gloria le damos a nuestro Señor Jesucristo, porque verdaderamente Él pagó el alto precio, derramando su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Gracias, porque nuestro Señor Jesucristo nos ha santificado, nos ha redimido. Bendito sea su nombre. Te alabamos, Señor, en esta mañana, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Oh, Señor amado, que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones, Señor. Que puedan oír, Señor, tu palabra y esta palabra pueda producir fe, Señor, y puedan recibirte, Señor, como Señor y Salvador. Te pedimos, Señor, que verdaderamente esta palabra no volverá vacía, Señor. Creemos, Señor, lo que dice tu palabra. Oh, Señor amado, bendice a cada hermano, Señor. Bendice a los hermanos de Argentina, Señor, que nos estuvieron viendo también. Gracias te doy por cada uno, Señor. Gracias también te doy por poder compartir desde acá, desde el Valle Alto, Cochabamba, Señor, para todas las naciones. Agradecido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga.